buenas tardes tengan todos mis hermanos, mis amigos que nos ven por este canal. Para nosotros siempre será un privilegio poder llegar hasta ustedes y que esas 60, 70, 80 personas que ven o que reproducen este video, pues estaremos totalmente satisfechos si ellos son edificados. A ustedes, gracias por su fidelidad. Hoy quisiera terminar la serie que habla acerca de la gracia de Dios. ¿Sabe? Es importante, así como el apóstol lo señala, la necesidad que tiene todo hombre de entender qué significa la doctrina de la gracia. Cuando he pensado en esto, viene a mi mente pensar qué vive o qué siente o qué sabe el cristiano promedio acerca de la gracia de Dios. Realmente puede discernir, entender no solamente el concepto de la gracia, sino lo que ella comporta, lo que ella trae, las bendiciones que con ella vienen. Habíamos dicho que como concepto podíamos manejar la gracia es la virtud que está en Dios, a través de la cual Él puede, solamente Él puede, y así lo hace, Él puede hacer que el hombre caído, el hombre pecador, el hombre que vive apartado de Dios y que el cual no tiene nunca posibilidad alguna de volverse a Dios por sus propios medios, porque dice la palabra que es tiniebla y aborrecen la luz. Sin embargo, aún aborreciendo la luz, Dios extiende su mano para sacarlo de las tinieblas, de la oscuridad, sin que para ello prele mérito alguno. Pero es que ¿quién puede tener mérito? Ninguno de nosotros teníamos mérito alguno para tener ahora, por la gracia de Dios, esta fe en la cual vivimos. Ninguno. Como dice la palabra, estábamos en el mundo sin Dios y sin esperanza. Creyendo en idolatrías, creyendo en fetichismo, o creyendo en animismo, o creyendo en cualquier cosa que la cultura, ¿verdad?, en medio de la cual nosotros vivimos, la religión que imperaba, que gravitaba sobre nuestras vidas, pues nos fue formando desde niños hasta adultos, en una franca y total ignorancia. Y el símil de la ignorancia es en una franca y total oscuridad. Esa era nuestra vida antes. Entonces, si el hombre está impedido de esa condición de poder volverse a Dios por sus propios medios, solamente Dios es el único que puede hacer que el hombre vuelva a Él. Y así lo hizo. ¿Por qué? Porque de su voluntad Él quiso amarnos. Él quiso dar, y ese dar es la consecuencia inmediata de la gracia, cuando se da sin que para ello prive mérito alguno o vínculo filial o algún tipo de razón que conlleve a esa dádiva. Por eso nosotros hoy podemos gozarnos en esta gracia, alegrarnos en esta gracia, pero vuelve la pregunta a mi mente una y otra vez: ¿realmente el creyente sabe lo que significa la gracia? Y dije el concepto hace un minuto, pero también puedo decir lo que ella comporta. Ella trae consigo la fe para creer y poder ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. Ella trae el perdón de pecados pasados, presentes y futuros. Ella trae la justificación ante el Padre para declararnos justos, siendo pecadores, siendo injustos. Ella trae la redención, porque Dios, por medio de la gracia, dio a su Hijo como rescate, para que por medio de su sangre nuestros pecados fuesen limpiados, fuesen quitados de en medio de lo que nos separaba de Dios. Entonces fuimos redimidos, fuimos adoptados como hijos, fuimos justificados, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, nos fue dada la vida eterna, nos fue dada la esperanza de gloria. En fin, hay una gran cantidad de beneficios que jamás pensamos que podíamos tener. Ahora, la implicación de esos beneficios
es el conocimiento de la gracia. Ahí es donde nosotros tenemos que profundizar. ¿Sabe? Me preocupa esto porque los tiempos son difíciles y los tiempos que vienen aún serán más difíciles. Cuando pensaba en esto, tratando de hacer un símil, me preguntaba, en la Venezuela de los años 50, en la Venezuela cuando Rómulo Betancourt comenzó a gobernar hasta el año 64, en su primer ejercicio democrático por elecciones libres, la pregunta era, él estableció la democracia, como ya lo habían tratado Rómulo Gallego, el mismo Betancourt en tiempos anteriores, pero resulta que desde el año 50, nosotros teníamos 27 años de dictadura gomecista y 10 años recientes de dictadura perijimenista. O sea, 37, o sea, más de la mitad de ese siglo que ya el venezolano había vivido, tenía en su mente lo que era una dictadura. O sea, no había elecciones libres, los gobernadores eran designados a dedo desde Caracas, los alcaldes también eran designados, o no había alcalde en ese momento, sino los prefectos, las autoridades eran designadas de Caracas, el partido que ganaba, pues, como dicen, caída y mesa limpia, se llevaban todas las autoridades en todos los estamentos. Ese era un modelo dictatorial. No había libertad de circulación, no había libertad de expresión, los derechos estaban cercenados o limitados, sujetos a las disposiciones que podía tener Caracas. ¿Conocía el hombre venezolano realmente lo que era la democracia? ¿El Estado de Derecho? Si sumamos a esas 30 y tantos años de perijimenismo y de gomecismo, de dictadura, si sumamos a eso otra variable que es muy importante, y es que casi el 60% de la población era analfabeta. Entonces no sabían leer y escribir. Cualquiera haya sido la población, dice, el 60% eran analfabetas. Estaban sujetos a lo que oían, donde había radio, a donde podían escuchar, o cualquier parlanchín que hablaba. Díganme ustedes si no eran fácilmente convencibles o manipulables. Otro ejemplo que venía a mi mente es el pueblo de Israel en Egipto. Cuando Moisés, Dios lo llamó, Dios le dijo, le encomendó la misión de sacar a su pueblo de en medio de la esclavitud. ¿Sabe cuántos años tenía Israel en esa condición de esclavo? 400 años, nos dice la Biblia, que ellos habían vivido en esclavitud. Mi pregunta es, ¿tenían ellos alguna idea de lo que era libertad? ¿O de poder caminar en el desierto con libertad y ser una nación y ser un pueblo libre? Si 5 generaciones, si lo ponemos a 80 años cada generación, 5 generaciones ya habían vivido en esa condición y la actual estaban viviendo en esa condición. Entonces cuando Moisés viene con aquel anuncio para que Dios me ha dicho de que ahora seáis libres, entendían ellos lo que era, aún saliendo, aún habiendo vivido esas 10 plagas, aún saliendo al desierto, ¿entendían ellos lo que era estar viviendo en esa nueva condición? ¿O realmente querían volver al estado de esclavitud que tenían antes? Porque era lo que estaban acostumbrados. Pero la tercera comparación que traté de hacer es con nosotros, los llamados protestantes o evangélicos, quienes hemos vivido o habíamos vivido durante no solamente nuestra generación, la gran mayoría, sino las generaciones anteriores de nuestros padres. La que heredamos de nuestros padres fue una generación de ¿qué? De esclavitud espiritual. Más que dictadura, era una esclavitud de las entrañas, de las pasiones, de lo que está en el cuerpo, que es el pecado. Cuando nos viene y alguien escuchamos un mensaje, un predicador, de alguna manera llega a nuestros oídos aquello que por gracia ahora soy salvo, ahora por medio de la fe soy justificado, ahora Dios ha pagado el precio por vuestro rescate, y con una sola oración, abre tu boca y di que confiesas a Cristo como Señor de tu vida de ahora en adelante y que reconoces que eres un pecador y que te arrepientes de tu pecado. Ya con esa oración tiene todo lo que la gracia
la gracia trae perdón de pecado, justificación, redención, adopción y todo lo demás. ¿Sabe? Durante mis 42 años enseñando la palabra, he encontrado que mucha gente que está en las clases o que está en la iglesia todavía tiene un bagaje, una silueta del concepto de la gracia, no manejan ese concepto. Y es más, no manejan el concepto, y es más, son fácilmente manipulables. ¿Por qué? Porque no se han dedicado a crecer en el conocimiento de esa gracia. Vea, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pedro en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 18. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué hermosa palabra de este pastor que hoy día viene a nuestra vida. Estaba claro, muy claro el apóstol Pedro cuando escribe esta segunda carta. Porque nosotros estamos a la expectativa del rapto de la iglesia, de la transformación de estos cuerpos mortales, de estos cuerpos degradables o biodegradables, en cuerpos inmarchitables, ¿verdad? En cuerpos que no tendrán manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que tendremos una herencia gloriosa. La gloria de Jesucristo es la que nos está reservada a nosotros como herencia. Ahora bien, pero hay algo que es importante entender y dice así: mire, nosotros estamos a la espera de esto, pero quiero recordarles que hay mucha gente que se infiltra en la iglesia, se infiltra en las congregaciones, sale por la televisión y tuercen la palabra, distorsionan la palabra para que los que lo oigan le sigan. Distorsionan la palabra porque lo que molesta de la palabra, lo que causa ruido de la palabra es aquel mensaje de santidad que es necesario de todo hombre o en todo hombre para poder ver a Dios. Entonces aquellos diluyen, distorsionan, degradan la palabra. Así como aquel habló allá en el huerto de Edén y le dijo a Eva: no moriréis. O sea, Dios es tajante, Dios es sí o no, 1 o 0. Dios es en un lenguaje preciso, matemático. Dios tiene un propósito para su pueblo, ser un pueblo santo. Por eso usa el apóstol Pablo para decirle: miren, no vayan a escuchar a otra doctrina. No escuchen a otros que vengan con cualquier sortilegio de palabras, cualquier hilvanación de palabras muy bien ordenadas, o que vengan con manifestaciones que se ven poderosas. Cuidado, no lo sigan, porque dice que ellos tuercen deliberadamente. Antes bien, ustedes creced en la gracia. Esa es la orden. Creced en la gracia, para que no seáis víctimas de ellos, de los engañadores. Esto es lo que nosotros estamos llamados ahora a vivir. Por eso, hermanos, nosotros podemos decir con toda solvencia que la gracia de Dios no es una doctrina neotestamentaria, sino una doctrina íntegramente bíblica. ¿Por qué? Porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo.
Y el Dios dice, el Dios de gracia, dice la misma palabra. El escritor de los Hebreos dice, entremos ante el trono de la gracia. El trono de la gracia es donde está el Dios de gracia. Y desde el Génesis vemos la gracia de Dios cuando Dios escoge al hombre y lo pone como Señor de toda la creación. Y el único que tiene la potestad de tener una intimidad o una comunión con Dios es el hombre. No fue el becerro, no fue la vaca, no fue el elefante, no fueron los animales. No, el hombre, el cual tuvo una gran prerrogativa, una gran ventaja, el ser hecho a imagen y semejanza del Creador. Wow. Si eso no es gracia, no he entendido todavía lo que es la gracia. La gracia es cuando no hay mérito y hay una dádiva de parte de Dios que el hombre no espera. No solamente eso. Fíjense que cuando nosotros llegamos a Deuteronomio capítulo 33, encontramos un pasaje donde Moisés bendice a las tribus de Israel. Entre esas bendiciones, pongan mucho cuidado, no solamente la magnitud espiritual, sino de todo punto de vista de la bendición que Moisés derrama sobre la vida de José. Deuteronomio 33, 13 al 16. A José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Fíjese esto lo que está diciendo. Es una bendición, sí. Yo le insto a que usted haga una exégesis de este pasaje. O sea, desmenúcelo. Cuando usted lo lea, léalo con detenimiento. Porque no solamente una y otra vez la he leído, ¿no? Sino he tratado de buscar qué tremenda bendición. Pero el punto focal, central del pasaje es y la gracia. Eso está en el Antiguo Testamento, está en la ley. Dice, y la gracia de aquel que habitó en la zarza. ¿Quién fue el que habitó en la zarza? ¿Quién fue el que en la zarza se le apareció a Moisés, verdad? Y dijo, quita la sandalia, el calzado de tu pie, porque el lugar que pisas santo es. Es Dios quien apareció en la zarza. Entonces, Dios de gracia sea sobre la cabeza de José. Sea ese don divino que por medio de la gracia sea él inteligente, sea sabio, sea prudente, sea afable, sea él. Y la bendición de él sea sobre su frente. Tremenda bendición. Entonces, ¿qué quiero concluir en este primer punto? Dios es Dios de gracia. Dios da al hombre lo que el hombre no merece. Es que ninguno de nosotros sobre el orbe merecemos algo de Dios. Mas, sin embargo, lo tenemos que decir, lo que vamos a señalar ahora. Mas Dios amó al hombre de tal manera. De tal manera que, como segundo punto, nosotros tenemos que entender que la gracia de Dios ciertamente estaba en Dios, pero primero fue dada la ley para reconocer que hay pecado, como dijo Pablo. Yo no conocería el pecado si no fuera por la ley. Yo no conocería lo que fuera la codicia si la ley no dijese no codiciarás. Por eso me recuerda cuál es mi condición. Pero ahora dice, como dice el apóstol Juan, vamos a leer ese pasaje para que nos edifiquemos en su lectura. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí tenemos ese tremendo pasaje. Yo sé que muchos se han devanado el cerebro buscando un entendimiento de aquello que dice gracia sobre gracia.
Pero no, tómelo de la manera más sencilla. La gracia es la vida. O sea, nadie tiene. ¿Quién da el don de la vida? No es Dios. La gracia del señorío sobre la creación que Dios da al hombre. ¿Quién la da? Dios. Pero además de eso, aparte de que el hombre cayó y se apartó de Dios, la gracia de que estando extraviado fue y lo buscó. O sea, descendió Dios del cielo para buscar al perdido. Gracia sobre gracia. En la antigüedad conocíamos la ley, pero dice, ahora el conocimiento de la gracia, de la dádiva de Dios, de la condición o de la disposición de Dios para dar al hombre todo lo que la gracia implica, es dada a conocer por medio de Jesucristo. Y la verdad es una sola. La verdad no tiene otro sujeto sino Dios. Dios es verdad. El conocimiento de la verdad es el conocimiento de Dios. Nadie puede conocer a Dios si no es por medio de Jesucristo. Él dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo claramente a Felipe, le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Él es la imagen misma del Dios viviente. La imagen corpórea. Él es el que refleja al Padre en medio del contexto humano. Él se hizo hombre, se despojó de su gloria, se hizo hombre, pero con su presencia estuvo toda la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses 2:9, y en él habita toda la plenitud de la deidad. ¡Wow! Entonces, el conocimiento de la dádiva de Dios, y voy a decir así, del conocimiento del amor de Dios para el hombre pecador, vinieron dados por medio de Jesucristo. Porque ese pasaje que dice, porque de tal manera amó Dios, porque de tal manera amó Dios que se despojó de su gloria Cristo, porque de tal manera amó Dios que se hizo hombre, porque de tal manera amó Dios que se hizo obediente hasta la muerte, porque de tal manera amó Dios que Él estuvo dispuesto a ir a hacerse maldición para que nosotros fuésemos bendecidos. Él fue empobrecido para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¡Qué cosa tan grande! ¿Se da cuenta la importancia de tener el conocimiento de lo que es la gracia de Dios? De que hoy seamos ricos aunque no tengamos nada, pero lo tenemos todo. Porque Él dijo así claramente, gozaos bendito de mi Padre, porque a Él le ha placido daros a vosotros el reino de los cielos. Así, nadie se considere ni deje que nadie lo veje o lo arrincone pensando que usted es un pobre evangélico limpio. No, yo soy hijo del Rey por su gracia. Yo soy ciudadano del reino de los cielos por su gracia. Yo soy templo y morada del Espíritu Santo por su gracia. Yo soy un hombre lleno de esperanza, de gloria, por su gracia. Todas las cosas que Dios ha hecho. Y por último diga, yo soy un hombre libre de toda atadura, por su gracia. Entonces, esa es la importancia de este conocimiento, que nosotros podamos entender que esto ha venido de Dios, como dijo el apóstol Santiago en Santiago 1. No, Hebreos. Ok, vamos a leer el de Hebreos 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Fíjese, hermano, el pasaje de Santiago es que todo don perfecto procede del Padre de la Luz, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por medio de la gracia viene el don. Todos esos benditos o benditas dádivas de Dios que he señalado en esta exposición vienen de parte de Dios por su gracia. Y le dice así, no permitan que nadie los engañe. Porque mire, si usted se dedica a la vianda, de nada va a aprovechar. Como ya dijo el apóstol Pedro, más bien dedíquense al conocimiento de la gracia. ¿Sabe? Estos tiempos son malos y los que vienen son peores.
Sí, hermano. Los tiempos que estamos viviendo son malos y los que vienen son peores. Más que guardar alimento, que no es malo. Más que guardar una reserva de dinero, que no es malo. Más que cualquier otra cosa que quiera darle seguridad a su familia, que no es malo. Lo más importante es atesorar el conocimiento de la gracia. Crecer en el conocimiento de la gracia. Para que usted pueda estar libre, para que usted pueda vivir el gozo del Espíritu Santo, para que usted pueda caminar con esa solvencia que tiene el hombre que realmente ha creído en la gracia de Dios sobre su vida. Yo ruego a Dios que el Espíritu Santo añada confirmación en estas palabras en su corazón y que donde usted esté, que Dios le bendiga. Amén.